Félix, primero, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el premio. Y creo que lo más obvio es empezar por ahí, por esa primera llamada, mail, ese contacto, ¿no? De, te vamos a dar este premio, Luna de Valencia. ¿Cómo lo recibes? O sea, en este último año he recibido más premios que en toda mi carrera. Y entonces es algo con lo que me he dado cuenta de que la edad te permite distanciarte un poco, sentirte como muy agradecido y te emociona y esas cosas, pero también distanciarte un poco de lo que significa. Y entonces le hago la lectura adecuada, no sobreactúo con la idea de ser premiado. Pero este en concreto sí me hizo una especial ilusión, porque yo estrené mi primera película, Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, en el 96 en la Mostra de Valencia. Y me premiaron al premio al mejor guión. Fue mi primer premio y mi primera vez de ver una película mía con público. Entonces, claro, ahora estamos en el 2026, justo se cumplen 30 años y que te premien en la misma ciudad por la misma tal, se completa un círculo y a mí eso, bueno, a los que escribimos nos gusta mucho la sensación de que nada es casualidad, de que las cosas se pueden construir, de que hay una especie de estructura interna en la realidad, de tal, todas esas cosas me hizo gracia y me gustó. Claro, este premio no llega a ser del todo honorífico porque está como a medio camino entre muchas carreras, por aquí han pasado cineastas con 5 largometrajes y con 15. Entonces Sí. quería preguntarte un poco cómo se siente recibir estos premios cuando estás en plena actividad. Bueno, mejor que cuando ya estás muy mayor, porque entonces te empiezas a leerlo como que te están despidiendo. Yo ahora mismo es verdad que estoy en un momento así como efervescente, tengo mucho trabajo y además como tengo mucho trabajo y me siento apoyado y celebrado por un equipo, por la plataforma para la que estoy trabajando y todo eso, estoy como nunca, como Lola Flores, estoy en un momento muy bueno, estoy muy contento. Y entonces recibir todos esos reconocimientos como que afianzan, porque es verdad, y si conocen mi trayectoria, eh, he pasado años de mucho ostracismo y de mucha sequía y de mucha necesidad de levantar proyectos y de tener que diversificarme, pues haciendo teatro o escribiendo para otros o haciendo televisión, dedicándome a vivir de mi trabajo, pero diversificándome, ¿no? Entonces ahora mismo el reconocimiento como que le da sentido y además me está pasando una cosa que yo creo que es muy bonita y es que muchos periodistas que me entrevistan crean links entre lo que estoy haciendo ahora y lo que hice al principio e incluso se reinterpretan cosas, películas o proyectos míos que en su momento no tuvieron muy buena acogida. Entonces es como si me resarciese, ¿no? Tengo una cierta satisfacción con lo que está pasando, sí. Justo por ahí quería ir, hablabas de esos tiempos de sequía, ayer decías que tu relación con el cine era como de una infidelidad, era uno de Sí. los titulares en ese encuentro. Claro, es una cuestión estrictamente industrial, de que cuesta levantar los proyectos, es una cuestión de que quieres que sean 100% tuyos y eso también implica no casarse con determinadas gentes. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ceder o has estado dispuesto a ceder históricamente para hacer que los proyectos salgan adelante? Yo siempre me he imaginado a mí mismo como una persona versátil y con capacidad de escucha ante las propuestas que se me hacen y tal, pero luego cuando empiezo a hacer una retrospectiva mental de mi trabajo y de todo lo que he hecho, me he dado cuenta de que efectivamente han pasado muchos años entre título y título y que todas mis películas han sido bastante lo que me ha dado la gana hacer y que no he pactado, aunque sí que tengo cultura pop y miro al público y tengo un público y utilizo géneros como la comedia o mi envoltorio formal es llamativo y utilizo actores conocidos y todo eso, sí que es verdad que mi forma de contar historias es peculiar, es personal y no responde a los parámetros comerciales habituales. Y he hecho además películas muy diferentes entre sí. No he querido parecerme a mí mismo en cada trabajo. No, esa cosa de tener una indiscutible personalidad a mí me harta un poco. Yo vivo rodeado de gente con mucha personalidad, es algo muy posmoderno, es muy del siglo XX y a mí me irrita un poco la gente que se quiere parecer a sí misma todo el rato y que además su obra sea una extensión de sí misma. Y yo eso he procurado la variabilidad. Luego se filtra mi forma de pensar o mi forma de crear personajes y luego sí que puedes encontrar enlaces entre Perdona Bonita y La Isla Interior, que son películas radicalmente diferentes. Hay denominadores comunes. Pero he procurado darle a cada proyecto que he hecho lo que sentía que necesitaba
al margen de que me contradijese formalmente, estilísticamente, narrativamente. Claro, has hablado mucho de tu carrera, tanto ayer como ahora en la ENTE. Quería preguntarte por ese análisis. ¿El Félix Sabroso que tenía 25, que tenía 35, ahora podría hacer su cine, podría hacer su arte en el contemporáneo de ahora, en esta industria de ahora tan complicada? Pues mira, tengo la impresión de que yo entré a través de una grieta de la jugada de tal y como estaba establecida, porque cuando yo hice Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí y esas películas, no era lo que se aplaudía más. Era un momento donde lo que se celebraba más era el cine social, un cine más comprometido, Fernando León de Arnoa, Isiar Boyaín, y de hecho me costó muchas etiquetas incómodas y muchas mi salida al escenario con películas como Perdona Bonita o El Grito en el Cielo fueron celebradas por el público, pero no por los puristas, ni por la profesión, ni por la crítica. Entonces, todo eso ha hecho que mi carrera sea intermitente y que haya tenido que... Tengo la impresión de que al revés, de que el cine que yo hacía ahora un director joven hace películas de este tipo y sería menos crucificado que lo que fui yo. Creo que algo se ha sembrado, no digo que yo haya sido pionero y haya sembrado en favor de que otros lo puedan hacer, porque también antes que yo había gente haciendo cosas arriesgadas y comprometidas, pero no creo que ahora fuese más complicado. Hay un montón de productos, ya no digo películas personales, sino productos comerciales de series de televisión producidas en el mercado actual que apuntan a temáticas o a enfoques que se parecen mucho a lo que yo quería hacer al principio de mi carrera. Ahí quería ir, sé que es una pregunta complicada porque exige como una experiencia extracorpórea, pero en el cine estatal o en el cine internacional, ¿ves a alguien, ves cineastas que digas, joder, se parecen a mí o se parecen a esa idea que yo tengo del cine? Bueno, hay carreras comerciales que sí que pueden crearse como un efecto espejo y que tú puedes decir, ah, mira, se parece, pero luego creo que se diferencian luego mucho. O sea, por ejemplo, si yo dijera ahora que productos como Maricón Perdido o como Veneno o como La Carrera de los Javis tiene como una especie de trama espejo, sería ser una lectura superficial que a mí no me gustó que hiciesen cuando me pusieron la etiqueta de almodovariano, porque creo que no es cierto. No creo que sea cierto que los Javis o que los directores jóvenes de colectivos LGTB se parezcan exactamente a lo que yo hacía o se hayan mirado en lo que yo hice para hacer ellos lo que hacen, porque creo que no. Creo que no. Creo que hay denominadores comunes por idiosincrasias, por gustos, por filias, pero no necesariamente creo que hayan seguido mis pasos o que de verdad no lo creo, de verdad no lo creo. Igual que yo tampoco sentí que en aquel momento, es verdad que el primer Almodóvar me impactó mucho y además yo lo admiro mucho, pero también no sé, recuerdo que me impactó mucho el cine de Alan Rudolph, el cine de Percy Aldon, el cine de Robert Altman. Había un montón de directores en ese escenario que captaban mi atención y luego la cultura pop de la que me vi envuelto y que me representaba en mis primeras películas tenía muchísimo más que ver con ser un crío criado en los años 60 en el boom turístico y con la televisión en casa, que era nuestra ventana al mundo. Y ahí lo que veías era aplausos, grupos de música pop, el nacimiento de la modernidad en los años 80. Todo eso era un influjo incontestable, ¿no? Quería preguntarte ahora por lo contemporáneo, por esa furiosa actualidad. Sí. ¿Cómo vives esta parte, ¿no? En plan lo que hablábamos antes, de empezar a trabajar en ese cine o como entrar por esa grieta, ahora trabajar con un gigante, con una multinacional, con Sí, todo lo que eso implica, lo bueno y lo sí. malo, imagino. Primero, eso, ¿cómo encuentras esa beta? ¿Cómo es esa primera negociación con HBO para que la serie salga adelante? Fue una especie de impulso de hasta aquí. O sea, yo había desarrollado varios proyectos para distintas plataformas que tenían mi identidad y que pretendía hacer lo que se parece ahora a Furia y que estuve en fase de desarrollo de varios proyectos que se desarrollaron, que me pagaron el desarrollo y que luego convinieron en que era demasiado arriesgado o que podía ser demasiado nicho y decidieron no hacerlo. Era un momento donde yo sentía muchísima impotencia por eso. Entonces, cuando se me brindó la posibilidad de desarrollar un proyecto para HBO, fue como si metiera en el saco todas las cosas que yo quería contar
de una manera un poco decir, voy a hacer algo muy coral, con muchos cruces de personajes, donde todos los personajes cuenten un trocito del pastel de todo lo que llevo acumulando de miradas del mundo, conocimiento, experiencia o ideas o historias que me apetece contar, y voy a conseguir amalgamarlas en una especie de espectro más amplio o de galería más amplia en la que cuento mi visión de la contemporaneidad, del mundo occidental, de la decadencia del sistema en el que estamos viviendo. Y entonces de ahí, de eso, salió Furia, que es un proyecto, o sea, yo nunca, bueno, ni yo ni creo que nadie que se dedique al audiovisual le gusta dedicarse a esto para estar haciendo siempre lo mismo. Y Furia, que ya acabo de terminar de rodar la segunda temporada y estoy empezando a escribir el desarrollo de la tercera, es un proyecto en el que me puedo permitir el lujo de quedarme más tiempo porque genera mucha variabilidad. O sea, la historia de Natalie Poza no tiene nada que ver con la historia de Candela Peña, el universo de Carmen Machi no tiene que... Y a la vez consigo amalgamarlo. Y en la segunda temporada son historias nuevas. Hay un par de links de la primera a la segunda, pero son historias nuevas con actrices nuevas y todo eso me permite seguir indagando, no solo narrativamente, sino incluso estilísticamente en la historia. Entonces es un lugar cómodo. Hablabas de esas betas de lo contemporáneo y creo que una de las más interesantes que se ha leído en Furia es cómo cuentas la mujer o cómo Sí. cuentas la mujer hoy. ¿Cómo se hace esto? A mí me llamaba mucho la atención que cuando hay, porque dicen, no hay protagonistas femeninos en cine a partir de una edad. Yo no creo exactamente que no haya protagonistas en cine. Lo que creo es que cuando hay protagonistas femeninos en cine, están articulados, incluso en películas dirigidas por mujeres, como personajes. Se habla de la maternidad, se habla del desamor, de la ruptura, de la mujer incomprendida frente al hombre, o de la mujer dadora de amor, la mujer que renuncia a sí misma para construir una realidad, ¿no? Y en cambio, yo estaba intentando contar una película que representase grandes temas de la contemporaneidad y la decadencia de la jugada sistémica en la que estamos viviendo. Entonces me parecía interesante que eso fuese liderado por mujeres, porque la manera natural de cualquier guionista de decir, bueno, pues si voy a tocar lo que está pasando con esto, con esto y con esto y con esto, fueran personajes masculinos. Entonces, mis personajes, que no son solo víctimas de personajes masculinos o víctimas del sistema, sino que también son participantes y de la jugada, son, quiero decir, con Carmen Machi es engañada, pero también es una especie de rica snob que apuesta por y que habla de la estupidez del arte contemporáneo, del mercado del arte contemporáneo, o Candela Peña, que de repente parece que es como una víctima sistémica, pero de repente ya está metida hasta aquí en una idea estúpida de las leyes de mercado, de la moda, del neoliberalismo alrededor de la industria de la moda. Todo ese tipo de cosas las convierte en personajes que están en primera línea de combate narrando nuestra contemporaneidad. Y eso creo que es la diferencia esencial, que no es una película solo sobre mujeres victimizadas. Tengo que, es una pregunta a mitad entre lo curioso y lo industrial, es 100% genuina. Hemos visto esta semana cómo llega Guillermo Farré de nuevo a HBO en las partes de arriba. ¿A ti como creador estos cambios te afectan de algún modo? ¿Tienes esas conversaciones de antes? ¿Os avisan, oye, esto va a ocurrir en la cúpula? ¿Cómo funciona esa relación de las personas que escriben los libretos a las personas que dan las luces verdes arriba del todo? Bueno, hay un diálogo, pero es un diálogo al que estoy habituado, que no me da miedo, porque normalmente soy muy frontal hablando con las personas y pongo sobre la mesa lo que de verdad voy a hacer, no disfrazo el discurso y además contemplo, y de hecho Furia está claro que lo contempla, aspectos que garantizan, o sea, yo no quiero poner en una situación difícil a nadie, ni a un directivo ni a un productor. Entonces, tuve Furia y Furia es verdad que cuenta lo que yo quiero contar, que tiene personalidad, que es diferente, pero también tiene actrices muy potentes, tiene comedia, tiene puntos de giro sorpresivos, quiero decir, es algo que me apetece contar y que es arriesgado, pero también es un circo de 4 pistas comercialmente y tiene la posibilidad de hacer una campaña de marketing muy adherida, de una manera muy sencilla. Entonces, dialogo con cierta facilidad. Además,
al principio sí que me desconcertó un poco, pero en HBO, cuando yo empecé a desarrollar el proyecto de Furia, empecé con Miguel Salvat. Miguel Salvat salió de HBO y entró Alberto Carulo. Alberto Carulo me acompañó durante toda la preproducción y gran parte del rodaje. Y en mitad del rodaje se fue Alberto Carulo y entró José María Caro. Y ahora estoy en la postproducción de la segunda temporada y se va José María Caro y entra Farré. Entonces me estoy empezando a acostumbrar, y hay algo que te lo da la experiencia. He cumplido 60 años, yo he aprendido a despedirme y he aprendido a saber de lo efímero de las cosas. Quiero decir que no estás en ningún lugar para quedarte. Yo he tenido que despedirme de personas, he tenido que despedirme de experiencias, de formas de trabajar, de formas de entender mi trabajo, y estoy completamente adaptado a esa posibilidad. Creo que me voy a entender muy bien con Farré. Ya la última, justo anoche escuchábamos a Resines en ese premio honorífico en Canarias y decía que estaba él en mitad de su carrera, entonces que muchas gracias, pero que le quedaba todo el reto. Te quiero preguntar hacia dónde vas, qué te gustaría hacer, qué viene ahora en este capítulo nuevo de Sabroso. Bueno, quiero desarrollar y que se confirme la posibilidad de hacer Furia 3. Tengo otro proyecto de serie del que no puedo hablar todavía, que se ha desarrollado y escrito ya para HBO. Y tengo propuestas de películas que también quiero sacar adelante. Estoy en un momento en que tengo que convertirme en una especie de deportista olímpico que esté en forma. No me puedo pasar y hacer según qué cosas, porque necesito absolutamente todo mi tiempo para que en los próximos 10 o 15 años de carrera haga todo lo que quiero hacer y demuestre todo lo que quiero demostrar. Esa frase que dice la gente, yo a estas alturas de mi vida no tengo nada que demostrar. Yo sí siento que tengo que demostrarlo. Creo que he tenido una carrera en la que se me ha puesto en duda con muchísima facilidad muchas veces. A veces creo que injustamente, pero tampoco me siento una víctima del mundo del cine español ni nada de eso, porque creo que me dedico a una profesión preciosa. Estoy súper contento con esta profesión, y además, por mi educación, por mi origen, por incluso la familia de la que provengo y la economía de la familia de la que provengo, no se supone que yo no debería de estar aquí. O sea, quiero decir, he vencido absolutamente todos los pronósticos para poder dedicarme a lo que me dedico, a hacer lo que hago, y todo lo que estoy recibiendo me parece suficiente. Quiero más, pero me parece suficiente.